presentar las funciones y los componentes del lenguaje. ¿Ya? Todos saben quién es nuestra profesora tan querida, la profesora Yuli Jiménez, y quien le habla es Natalie Cuevas. Quiero partir preguntando qué es el lenguaje. Primero tenemos que entender que el lenguaje está dividido en el lenguaje, la lengua y en el habla. El lenguaje lo tenemos que entender como la capacidad que tenemos a la hora de interactuar con otra persona, que en este caso sería el receptor, ¿ya? La capacidad que tenemos para nosotros poder expresar nuestras ideas, de mostrar nuestros sentimientos, nuestros deseos, lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Ahora, ¿qué es la lengua? Tiene que ver básicamente con el idioma, el contexto en donde nacimos como seres humanos y donde nos desenvolvemos, ¿ya? Obviamente, si no hablamos la misma lengua y no tenemos una noción de cómo desarrollarnos y cómo desarrollar una conversación con otra persona que tiene un lenguaje distinto a mí, una lengua distinta a mí, obviamente que no se va a llevar a cabo una comunicación activa, una comunicación eficaz. Por otro lado, tenemos el habla. El habla es, yo lo quise llamar como la esencia que tenemos como seres únicos e irrepetibles de comunicarnos, ¿ya? Es el uso individual que cada persona le da al lenguaje y cómo lo interpreta, cómo lo lleva a una conversación, ¿ya? Cada persona tiene su forma y su manera de expresar o de decir las cosas. Bien, el lenguaje lo podemos dividir en 3 niveles, ¿ya? El primero es el nivel receptivo, y el nivel receptivo tiene que ver con la capacidad que tenemos para entender las palabras, la capacidad que tenemos para comprender el significado de las palabras. Luego tenemos el nivel expresivo, y esto también es una habilidad, ¿ya? Y es lo que le permite a un niño expresarse y luego poder comunicar. ¿A través de qué? A través de gestos, a través de señas, a través de risas. Eso tiene que ver con el nivel expresivo. Y el nivel articulado es un poquito más elevado dentro de estos 3 niveles, ya que es la sumatoria de las dos, del receptivo y del expresivo, ¿ya? Esto se relaciona mucho con el uso de las palabras, con los sonidos, con las frases hiladas que puedan hacer los niños, con las ideas que puedan llevar a cabo y con la lógica del pensamiento, ¿ya? Llevada al habla. Bien, ahora vamos a entrar en materia. Los componentes del lenguaje los podemos dividir en 3. Y se dividen según la forma, según el contenido y según el uso. Primero tenemos dentro de la forma lo que es la sintaxis, ¿ya? ¿Qué es la sintaxis? Súper simple. La verdad es que a mí me costó un poco comprenderlo, todas estas palabras, porque uno las ve y como que se asusta. Y fue lo que me pasó en primera instancia. Pero si uno investiga o lee un poquito más sobre el tema, ya no es tan complicado como al principio. La sintaxis tiene que ver con las reglas por las cuales formamos oraciones para que tengan un sentido lógico. Por ejemplo, si yo digo, la abuela estaba muy contenta, la sintaxis de esta oración está correcta. Pero si yo digo, muy la abuela contenta, ya ahí se pierde un poquito el orden lógico de esa oración. Ahora, la morfología, esto tiene que ver con el uso de marcadores gramaticales que indican tiempo. Voz puede también indicar, por ejemplo, una voz pasiva, una voz activa, entre otros. Y a partir, por ejemplo, de los 2 años, la mayoría de los niños pueden formar oraciones simples. Pero a partir de los 6
son capaces de utilizar estructuras gramaticales un poquitito más complejas. ¿A qué se refiere esto? A realizar oraciones que tengan un poquito más de frases, más de palabras, ¿ya? A eso se refiere el tema de las estructuras gramaticales más complejas. Porque un niño a los 2 años puede decir la leche, y un niño ya a los 5 años puede argumentar por qué le gusta la leche o qué le gusta de la leche. Entonces eso tiene que ver con la morfología, como yo lo entendí. La fonología se divide como en lo fonético y en lo fonológico, ¿ya? Pero esto pasa por las etapas del lenguaje, que tiene que ver con lo prelingüístico y con lo lingüístico, ¿ya? Lo prelingüístico se da desde que el niño nace, ¿ya? ¿Y cómo lo vemos desarrollado en el niño? Con llantos, con risas, con una tos, que el niño puede estar incómodo, que se mueve, que eso ya serían un poquito más de cuerpo. Y eso el niño comunica desde que nace, ¿ya? El balbuceo del niño también es algo que él hace desde el momento que sale del vientre materno. Luego, cuando el niño empieza a crecer y ya a partir del año y medio, ya empieza a conocer palabras, él ya empieza a entender las palabras, él ya empieza a darle un sentido a las palabras. En la segunda etapa ya tenemos la etapa lingüística, y es aquí donde el niño, además de encontrarle sentido a las palabras, empieza a utilizar el lenguaje. ¿Qué quiere decir aquí? El niño ya comienza a estructurar frases, aunque no las diga de manera correcta, pero el niño ya está queriendo comunicarse, ya está iniciando la comprensión de las palabras para obtener lo que él necesita. Ahora, en el segundo ítem, que es el contenido, ahí tenemos la semántica. Y la semántica no es otra cosa que el vocabulario y los conceptos que estén presentes en medio de las palabras. Al igual que el desarrollo fonológico, este también se da en etapas, ¿ya? A partir del primer año de vida, los niños comienzan a comprender el lenguaje y es un medio de comunicación. A partir del segundo año de vida del vocabulario, el vocabulario comienza a ser un poquito más amplio, ¿ya? Y en el tercer año de vida y hasta los 5 ya utilizan el vocabulario en sí, aunque muchas veces, como lo dije anteriormente, ellos lo utilizan mal, pero lo están utilizando. Por ejemplo, hay niños que dicen pato en vez de decir zapato. Y aquí ya comenzamos a partir del sexto año en adelante, la mayoría de los niños conoce el significado de las palabras y saben las definiciones. Tienen un vocabulario más variado e incluso pueden establecer diferencias en aquellas palabras que pueden sonar parecido, como ojo y como rojo. Son cosas que ellos diferencian ya a partir del sexto año. Ahora, la pragmática, que tiene que ver con el uso. Acá tenemos tres, se diferencian en 3 ítems. Primero tenemos que saber utilizar correctamente el lenguaje a la hora de saludar y a la hora de solicitar algo, ¿ya? O sea, acá se basa netamente en saber ubicarnos y saber cómo utilizar y la forma como nosotros decidimos comunicarnos con otra persona. El segundo ítem también es un poquito parecido al primero, pero esto tiene que ver cómo nosotros definimos o cómo nosotros identificamos la persona que tenemos al frente
y en base a ello, acá se utiliza un poquitito el criterio para comunicarnos o para querer nosotros, a ver, ¿cómo lo explico? Para que nosotros podamos hablar con otra persona. Por ejemplo, un niño de sexto año no le va a hablar de la misma forma a su profesora que a su amigo que va en el mismo curso. Entonces ahí el niño utilizó un poquito su criterio para definir de qué forma tiene que hablar con su profesora y de qué forma tiene que hablar con su compañero. Y la tercera parte en el rango del uso en la pragmática tiene que ver con los tiempos. Es decir, los niños saben que tienen que respetar su turno. Es decir, un niño debería saber que no puede hablar si hay otro compañerito o si está su profesora pasando materia. O sea, la mayoría de los niños que conocen esta regla dentro de la pragmática, ¿qué es lo correcto que deberían hacer? Levantar su manito. ¿Para qué? Para que la profesora pueda ver y pueda visualizar que él necesita hacer una consulta. Esta es la regla, la tercera regla de la pragmática. ¿Y esto es para qué? Para mantener un orden dentro de cualquier discusión o dentro de cualquier conversación. Ahora, los niños pueden involucrarse en cualquier edad en una conversación y para eso tienen que saber respetar los turnos. A los 3 años podemos comprender el mensaje, los niños lo pueden comprender. Por ejemplo, si la mamá le pregunta, ¿quieres leche? El niño, una vez que la mamá termina de hablar, le responde que sí. Y eso es algo que vas aprendiendo a medida que vas creciendo. Y otro ejemplo claro es a partir de los 6 años ya los niños comienzan a tener conversaciones un poquito más complejas, como por ejemplo hablar por teléfono o como por ejemplo una videollamada, que ellos ya pueden llamar a sus abuelos y pueden tener ya una conversación un poquito más interactuada. Bien, dentro de toda oración existe un sintagma. Cuando yo leí sintagma, la verdad es que me considero una real ignorante porque nunca había escuchado esta palabra, pero la entendí, creo, corríjame profesora si la entendí mal, pero entiendo que dentro de cada oración debe haber un sintagma, ¿ya? En esta frase que yo les estoy planteando acá, que les estoy exponiendo, dice, las chicas paseaban. Acá podemos determinar que existen dos sintagmas. Uno que es nominal, porque está haciendo alusión a personas, y el otro que es verbal, ¿ya? Porque habla de una acción. Eso en cada oración siempre vamos a encontrar un sintagma. Y dependiendo del núcleo del sintagma, va a ser, y dependiendo del núcleo va a ser el nombre del sintagma, ¿ya? ¿Qué es un sintagma? Gran pregunta. Yo lo leía y no le encontraba patas ni orejas, pero ¿qué fue lo que entendí una vez que lo leí un par de veces? Un sintagma no es más que una oración que tiene sentido lógico. Y dentro de ese sintagma siempre va a haber un núcleo, ¿ya? Y dependiendo del núcleo le vamos a dar el nombre al sintagma. ¿Me explico? Espero poder explicarme porque me costó llegar a explicarlo de esta manera. Pero es lo más simple que pude llegar a verbalizar.
Y ahí tenemos los distintos tipos de sintagma, que sintagma verbal, que su núcleo es un verbo, un sintagma nominal, donde el núcleo es un sustantivo, un sintagma adjetival, su núcleo es un adjetivo, y así sucesivamente, ¿ya? Las funciones del lenguaje son 6. Tenemos la referencial, la emotiva, la fática, la metalingüística y tenemos la poética, ¿ya? A mí me tocó, perdón, eso no se dice. Yo les voy a hablar de la función apelativa, ¿ya? ¿Función apelativa? Esta función suele utilizarse para ordenar, pedir o preguntar, ¿ya? ¿Y en qué se centra? Se basa en que nosotros necesitamos o esperamos obtener alguna respuesta por parte del receptor, un cambio de actitud, ¿ya? Y esta es la función que predomina a la hora de dar instrucciones, tanto verbales como instrucciones escritas. Se utiliza mucho esta función apelativa. ¿En qué? En spots publicitarios y también se utiliza en campañas políticas. Bien, acá están los recursos apelativos. Los recursos apelativos es algo, son frases, son funciones que utilizamos todo el tiempo. Pero como no manejamos el tecnicismo, no sabemos que estamos utilizando esa función específica. Por ejemplo, dentro de los vocativos, ¿qué dice? Son palabras que sirven para llamar o nombrar a una persona que nos dirigimos a ella. Todos los días le decimos a nuestros hijos, Tomás, escúchame. Y estamos utilizando un recurso apelativo. El imperativo dice, es el modo gramatical que se utiliza para expresar mandatos, órdenes, pedidos, ruegos o deseos. Por ejemplo, lo que utilizan mucho los políticos, comprométanse con esta causa. Los infinitivos pueden servir para dar instrucciones o prohibiciones. Este tipo de recurso apelativo lo encontramos generalmente ¿dónde? En lugares públicos, en bibliotecas, donde en plazas, por ejemplo, donde dice prohibido estacionar, prohibido fumar, y así un sinfín de instrucciones claras para que no tengamos la actitud que ellos no quieren que tengamos. O sea, nos prohíben ciertas cosas. Las oraciones interrogativas. Esta es cualquier pregunta que nosotros queramos desarrollar para obtener una acción por parte del receptor. Este recurso apelativo lo suele utilizar nuestra querida profesora a la hora de querernos preguntar si estamos entendiendo lo que ella nos está explicando. La frase típica que usa, ¿vamos bien? ¿Estás de acuerdo? También es una función interrogativa. Y después continuamos con las palabras connotativas. Esto tiene que ver mucho con la metáfora, ¿ya? Con el sentido denotativo de las palabras. ¿Ya? Por ejemplo, cuando más de alguno le ha dicho a su hijo, yo me acuso, lo he hecho, lo he dicho. Cuando no entienden algo, ¿qué le dice uno? No seas burro. Pero, en el fondo, es metáfora, es un sentido denotativo que utilizamos para decir que no está entendiendo lo que nosotros queremos que entienda. Luego tenemos el adjetivo calificativo. Ya, este tiene que ver con que dar una opinión sobre el sustantivo al que se refiere. Por ejemplo, dice, es necesario que conversemos de este delicado asunto.
Ahora, les voy a presentar algunos ejemplos de estos recursos. Por ejemplo, una instrucción básica: cierra la puerta. ¿Puedes atenderme, por favor? Salgan con cuidado, la típica frase que utilizan las profesoras cuando salen los niños pequeños de la sala. Cuidado cuando ves algún peligro o puedes prevenir algún accidente. ¿Hay alguien aquí? Prohibido el ingreso. Señor, por favor, no deje su paraguas. Entonces, cada frase es con el objetivo de obtener una respuesta clara por parte del receptor. Sin más que decir, creo que fue una buena oportunidad para poder estudiar. Creo que es la más significativa que he hecho dentro de este lamentable hecho de que tengamos clases online, pero como siempre es un grato aprendizaje. Vuelvo a reiterar, profesora, no deja de sorprenderme con sus tareas, con sus nuevos desafíos que nos plantea para que podamos obtener un aprendizaje significativo. Espero que haya sido clara en esta disertación y es súper necesario que nosotros como futuros psicopedagogos, para concluir en realidad mi presentación, creo que es súper necesario que nosotros sepamos identificar los componentes del lenguaje y sus funciones para que a la hora de ver o de poder dimensionar alguna dificultad, sepamos llevar a cabo la mejor solución a la hora de diferenciar cualquier dificultad en los niños. Eso es todo, espero que les haya gustado y gracias por escucharme. Chao.